¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la dirigida 3 del curso. Hoy día tenemos que hacer preferencias homotéticas y el problema de elección del consumidor. Vamos a realizar los ejercicios 2, 4, 5, 7 y 8 y los demás quedan para ustedes. La pregunta 2 se refiere a preferencias homotéticas y ya hicieron en clase la definición de preferencias, cuáles sus propiedades. Demostraron, creo, que una Cobb-Douglas es siempre homotética. Y hoy vamos a demostrar una función que nos da en la pregunta 2, que tiene la siguiente forma. La función de utilidad depende del consumo de dos bienes y tiene la forma siguiente. Y nos pregunta, compruebe si esta función representa o no preferencias homotéticas. Recordemos que nos decían que si teníamos una función homogénea de grado 1, inmediatamente podíamos decir que era homotética. Pero en ese caso no es de grado 1. A ver, veamos. Primero veamos su grado de homogeneidad. Entonces multiplicamos a cada argumento una constante y operamos. Y resulta que esta parte es igual a la utilidad, a la función de utilidad original. Entonces este exponente, un medio, nos da el grado de homogeneidad. Esta función sí es homogénea de grado un medio. Si hubiéramos tenido de grado 1, inmediatamente hubiéramos podido decir que era homotética. Sin embargo, en este caso no es 1, así que vamos a ir con la otra propiedad que nos decía que las preferencias homotéticas cumplían lo siguiente. La tasa marginal o la relación marginal de sustitución de la función original, que cuando la sacábamos era una función de la relación de los dos bienes, tenía que ser igual a la relación marginal de sustitución de la combinación o del escalamiento de esos argumentos. Entonces, vayamos por partes. Vemos esto. Recordamos que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2. La utilidad marginal de x1 es simplemente la derivada de la utilidad respecto a x1. Derivamos utilidad respecto a x1, un medio, x1 menos un medio. Y la utilidad marginal de x2 es simplemente la derivada de la utilidad respecto a x2. Derivamos. Eso nos sale x2 entre x1 a la un medio. Entonces, esta expresión es una función de la relación x2, x1. Es decir, se está cumpliendo esto. Si hay una relación, o sea, la relación marginal de sustitución sí es una función aplicada a la relación x2, x1. Ahora tenemos que comprobar de que la otra relación marginal de sustitución sale idéntica a esta. Entonces veamos. Entonces, la relación marginal de sustitución del escalamiento por t de los argumentos va a ser la utilidad marginal de x1 y la utilidad marginal de x2, pero aplicadas a este, ¿no es cierto? A esta parte. Al t un medio por x1 un medio más t un medio por x2 un medio. Es decir, la función escalada por t. Hacemos lo mismo, derivamos esa utilidad marginal, esa utilidad respecto a x1, pues tendríamos, mejor así, un medio, t a un medio
x1 la menos 1 medio sobre la utilidad marginal de x2 y resulta lo siguiente. Entonces, la relación marginal de sustitución de la utilidad original y la relación marginal de sustitución de la utilidad escalada por t es la misma. Entonces, con ello podemos concluir de que sí representa preferencias homotéticas. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Dime. Una pregunta, Diego. Yo creo que la profesora dijo en clase que toda función homogénea es homotética de cualquier grado. No necesariamente. O sea, en general sí, porque las homogéneas cuando se escalan es una transformación monótona. Pero en este caso la profesora lo que quería es que demostremos mediante la fórmula relación marginal de la función original y la relación marginal de la función escalar, que sale lo mismo. Es simplemente una comprobación de que numéricamente sí sale. Ah, ya. O sea, solamente Ya. el procedimiento que quiere ver. Que se cumple, que esa relación es igual. Ya, gracias. No, seguro en la calificada o en el parcial o en algún examen les puede venir esto. Entonces, no es que van a decir de frente como es homogénea, implica que es homotética. O sea, tiene que demostrar matemáticamente que se cumple la relación. Entonces, pasemos a la 4, que ya es una pregunta sobre la decisión del consumidor. Entonces, en la 4 nos dan una función de utilidad Stone-Yori. Y esta función de utilidad tiene como característica que tiene parámetros B1 y B2, que vamos ahorita a explicar qué interpretación le damos. Entonces, la utilidad depende de dos bienes, x1 y x2, que tiene la siguiente forma. Donde el parámetro A1 es mayor a 0, el parámetro A2 es mayor a 0, y la suma de los parámetros A1 y 2 es igual a 1. La parte A nos pregunta, ¿hay la relación marginal de sustitución? Recordamos que la utilidad marginal de x1 entre la utilidad marginal de x2. Simplemente derivamos. Entonces, A1, la derivada de un logaritmo es la inversa, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es solamente 1. Y de modo similar en el denominador. En la parte B nos preguntan la interpretación de los parámetros. Entonces ahora sí vamos a darle un sentido económico al B1, al B2, a la 1 y a la 2. Entonces el B1 representa al nivel mínimo de consumo del bien X2, perdón, X1, y de manera análoga el B2 representa el nivel mínimo de consumo del bien X2. Es decir, solamente pasado un umbral de consumo vamos a recibir utilidad. Usualmente estas funciones se utilizan, por ejemplo, en bienes de, o sea, canastas básicas. Por ejemplo,
el consumo de calorías solamente da utilidad pasado un umbral. Ese umbral es el umbral de sobrevivencia. O sea, consumir al día una cierta cantidad de calorías solamente nos hace bien si superamos ese umbral mínimo de consumo para sobrevivir. Entonces, eso representa el B1 y el B2. Entonces, si por ejemplo X1 fuera un bien calorías, ese B1 sería el umbral mínimo que debemos consumir al día para sobrevivir. Mientras que el A1 y el A2 reflejan la importancia en ese caso importancia relativa, que se le otorga a cada bien. Como sabemos que A1 y A2 suman 1, eso quiere decir que si por ejemplo A1 es 0,99 y A2 es 0,01, te estamos dando más preferencia relativa al bien X1 que al bien X2. Es más necesario el X1 que el X2. Sabiendo eso, pasemos a la parte C. En la parte C nos dice plantea el problema de optimización del consumidor, identificando las endógenas y las exógenas. Entonces, el consumidor lo que busca es maximizar su utilidad, en este caso, en esa forma. Y siempre limitado o restringido por la restricción presupuestaria que depende de los precios y del ingreso que tiene el consumidor. Entonces, acá tenemos las endógenas, las exógenas y los parámetros. Los parámetros ahí no son exógenos, pero vamos a ponerlos como parámetros. Parámetros hacemos una A1, A2, B1, B2. Las exógenas son los precios de mercado, que no dependen del consumidor. Y el ingreso, que no puede ser cambiado en el corto plazo, por tanto es exógeno. Y las endógenas son las que sobre las que decide el consumidor. En este caso decide sobre cuánto consumir del bien 1 y cuánto consumir del bien 2. La parte ya nos pide estabilizar las condiciones de primer orden del problema. En este caso podemos plantear un lagrangiano. El lagrangiano empieza colocando la función objetivo. Y luego un lambda donde despejamos el ingreso. Planteamos las condiciones de primer orden, que son las derivadas de respecto de x de L respecto a los bienes. Entonces empezamos decidiendo cuánto X1 consumimos, derivamos. Tenemos lo siguiente. Y luego pasamos a decidir cuánto del bien X2 vamos a consumir. Ya tenemos dos condiciones, podemos dividir esas condiciones. Entonces A1 entre X1 menos B1 entre A2 entre X2 menos B2. Todo eso entre esta relación se van los lambdas y tenemos una relación de precios. Que lo que era equivalente a hacer de manera directa, que era relación marginal de sustitución igual a relación de precios. Si no queremos plantear todo el problema de Lagrangiano de frente, iríamos a esa condición. Ya tenemos una relación entre precios y cantidades. A este lado tenemos las cantidades X1 y X2, que deben cumplir con que toda esta expresión sea igual al precio relativo o la relación de precios.
Y en la parte E nos piden hallar las demandas marshallianas. Entonces, las demandas marshallianas siempre están en función de los precios. En este caso, precio 1 y precio 2, y de los ingresos. Buscamos una expresión para eso, simplemente terminamos de completar esta primera optimización. La única condición que nos faltaba acá era la derivada de L respecto a lambda. Utilizamos esta condición junto a esta relación que tenemos. Reemplazamos la relación de precio relativo respecto a las cantidades en esta expresión. Y tendríamos lo siguiente. P1 entre P2, relación de preferencias. Y en toda esa expresión tenemos precio, acá se da precios 2. Solamente tenemos precios, precio 1, precio 2, parámetros, ingresos y el X1, no aparece el X2. Entonces podemos despejar tranquilamente el X1. Si despejamos el X1, a ver, tenemos X1, X1. Podemos factorizar 1 más la relación preferencias. Despejamos. Luego podemos despejar todo eso, pero primero operamos esto. A1, A1, A2. Sabemos que la suma de A1 y A2 es 1. Acá tenemos 1. Despejamos X1. Despejando, seguimos despejando. Tenemos esa expresión. ¿Qué podemos transformarla de la siguiente forma? Acá tenemos el A2, y sabemos que ese A2 es igual a 1 menos A1. Ordenado todo eso nos sale B1, perdón, X1 es igual a B1 más la relación de preferencias, perdón, A1 entre P1 por I con la demanda marginal del bien 1 es esta. Entonces, eso se puede generalizar. Si van a la optimización al infinito de este tipo de funciones, van a ver que si tienen n bienes, la demanda del bien I va a ser igual a el consumo mínimo de ese bien más la preferencia por ese bien entre el precio de ese bien por el ingreso más la preferencia por ese bien entre el precio por ese bien por la sumatoria de las multiplicaciones de B1 por el precio de C1 desde el bien 1 hasta el bien n. Es una expresión, si queremos, no sé, optimizar para 5 bienes, simplemente tomamos esa forma y la tenemos.
es equivalente o de forma similar para el bien 2, sería esa, ¿no? Entonces, empezamos con el consumo mínimo de ese bien, más la preferencia por ese bien, sobre el precio de ese bien, por el ingreso, menos la preferencia por ese bien, entre el precio por ese bien, por la sumatoria de multiplicaciones del consumo mínimo de cada bien por su precio. Y acá tenemos la demanda marginal. Entonces, es simplemente operar eso. Solamente tengan cuidado al momento de operar, a ver si se pasa algún parámetro por ahí. Y luego nos piden graficar la demanda. Lo graficamos para el bien x2. Nos buscamos la relación. La demanda marginal es la relación entre la cantidad y el precio. Entonces acá estamos con la relación sería negativa. Si la relación es negativa, solamente para esbozar, no necesitamos dibujar exactamente los interceptos, simplemente decimos que la relación es negativa. Si le piden esbozar, no es necesario que pongan interceptos o en qué punto corta, solamente ver la dirección de la pendiente, nada más. Y luego en la parte F nos preguntan, ¿hay elección óptima? Si sabemos que el precio del bien 1 es 1, el precio del bien 2 es 0,5 y los ingresos es 200. Simplemente reemplazamos en las demandas que tenemos y nos sale que nos va a salir una expresión con los parámetros porque no nos dan los valores de los parámetros. Es simplemente operar eso. Ustedes ya lo revisan bien en sus casas si está bien operado. Y nos piden graficar el óptimo. Como solo nos piden un esbozo, graficamos la resta presupuestaria. Calcula indiferencia. Sabemos que tiene pendiente negativa. Y nada más. Y en la parte F viene la parte interesante. Hasta el momento ha sido operar, esbozar gráficos que ya sabíamos intuitivamente cómo eran. Pero la parte G, perdón, F, en la parte G viene lo interesante. Y nos preguntan qué pasa si estas cantidades de consumo mínimo, B1, es 0 y B2 es 0. Si nuestro problema de maximización se transforma, tendríamos esta forma. Ya no tenemos cantidades mínimas de consumo. Desde la cantidad 0 ya podemos hablar que nos da satisfacción el consumo. Y recordemos que si teníamos, acá, un paréntesis, si teníamos una función de utilidad de esta forma, que es una Cobb-Douglas, la podríamos transformar de la siguiente forma. Si aplicábamos logaritmo a esa utilidad, por las propiedades del logaritmo, esto era igual a, primero bajamos el exponente, que multiplica el logaritmo de x1, más a2 por el logaritmo de x2. Entonces, una Cobb-Douglas se puede transformar mediante los logaritmos
o una combinación lineal de logaritmos. Como vemos, esto es muy similar, y como la utilidad nos importa el orden más no la magnitud, ambas funciones, esta original en negro y esta en negro, esta original en rojo y esta final en negro, nos dan el mismo u, porque son logaritmo de u y el otro es u, pero nos dan el mismo orden, así que nos están dando la misma preferencia. Entonces es equivalente, por tanto decimos, si no hay cantidades mínimas de consumo, en esa función tipo Stone, en la función Stone-Yori, el problema se transforma o es equivalente a una Cobb-Douglas. Eso quiere decir que Cobb-Douglas puede ser interpretado como un caso particular de la Stone-Yori, cuando el B1 y el B2 son iguales a 0. Y el paso más rápido sería optimizarlo como una Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Una Cobb-Douglas, aplicamos esto, sabemos que el A1 y el A2 son pesos de las preferencias, y como vamos a ver, intuitivamente se podría de frente decir que esas son las demandas. Creo que en el ejercicio 6 tenemos que resolver una Cobb-Douglas. Van a ver que en la Cobb-Douglas es bastante rápido optimizar esto, incluso es intuitivo, porque simplemente es el ingreso entre el precio de ese bien multiplicado por la preferencia de ese bien. Se hace mucho más rápido si tenemos una Cobb-Douglas. En esta parte tienen preguntas, chicos. Una pregunta sobre la letra E, la gráfica, tú estás graficando la utilidad, no las funciones de demanda, ¿o no? En la que tengo en la Ajá, pantalla ahorita. Sí, es la sí, demanda. las demandas, no, X2, pero P2. Y, espera, ¿cómo sabe que es así? En ese caso, ya mira dónde estamos acá. Ya sí, tendríamos que despejar P2 al otro lado. Tendríamos que despejar P2 al otro lado y ver la relación. Pero en este caso solamente estamos esbozando, no te preocupes. Nunca te vamos a pedir que dibujes una demanda así demasiado larga. Simplemente estamos viendo la relación. Entonces, si agarramos esto, por ejemplo, sabemos que la relación entre P2 y X2 es negativa, ¿no es cierto? Ujú. Si acá metemos el X2, el P2, P2, acá se va. Y acá tendríamos una relación positiva, negativa. Ya. A2 por B1 nos va a dar una... Ambos son menores a 1, ¿no es cierto? Entonces, como son menores a 1, la multiplicación de eso va a ser menor a 1 igual. Entonces, es de esperar de que esta parte, ya bueno, en esa parte tenemos una relación negativa con X2 y acá una relación positiva. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Ya. El problema es saber cuál de los dos manda. Para saber cuál de los dos manda, vemos cuál de los dos está acompañado por un mayor coeficiente. Entonces, es esperar de que acá está acompañado de un coeficiente A2. En ese lado está acompañado de coeficiente A2 por B1.
Entonces, si B1 es menor a 1 y A2 es menor a 1, todo este coeficiente va a ser menor a este coeficiente. Por tanto, intuitivamente diríamos que este es el que manda. La forma más extensa sería operar y despejar P al otro lado, pero ahorita no lo podemos hacer por tiempo. Pero intuitivamente es eso. El efecto que manda es el efecto que tiene el mayor coeficiente. Sí. Ya está bien, gracias. O podrías hacer lo siguiente. Diferencial de x2, trazar la pendiente. Sabes que el diferencial acá es... O sea, aplica diferenciales. Sabes que el diferencial de B2 es 0, porque es una constante. Aplicas una diferencial acá donde A2 por A1 acompaña al P2 menos A2 B1 P1 entre diferencial de P2. Y acá tenemos diferencial de B2 que es 0, porque solamente estamos asumiendo que es una relación de P2 y X2. O sea, acá ya se ve más claro, ¿no? El diferencial de P2 menos A2 B1 P1 por 1 entre diferencial de P2. P1 evidentemente es un número más o menos grande y el ingreso es un número mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces es de esperar de que toda esta expresión, o sea, sí, toda esta expresión es mucho más grande que toda esta expresión, porque el ingreso es más grande usualmente. Entonces es de esperar que este efecto sea mucho más grande. Ok, nos pasemos a la pregunta 5. O sea, la pregunta 5 nos dice lo siguiente. Pregunta 5. Dada la función CES, que es la elasticidad de sustitución de constante, de la siguiente forma. Alfa 1 por x1 elevado... ¿Qué letra griega es esa? ¿Pi? No. Entonces, tenemos toda esta expresión. Y nos dice que este parámetro, que lo vamos a llamar elasticidad de sustitución, puede tomar valores desde menos infinito hasta 1, pero nunca puede ser 0. Luego vamos a ver por qué. Y el otro parámetro es el grado de homogeneidad. Y los parámetros alfa 1 y alfa 2 representan las preferencias relativas. De modo equivalente al ejercicio anterior, donde estaba A1 y A2, la misma información en este caso nos dan el alfa 1 y el alfa 2, que son preferencias relativas. Si el A2 es mayor al A1, quiere decir que damos mayor peso por el bien X2. Que es el ingreso, define la restricción presupuestaria. La parte A nos pregunta, compruebe que este parámetro indica el grado de homogeneidad de la función. Entonces, para eso, agarramos la función, la escalamos cada argumento por una constante. Y operando tendríamos lo siguiente. Podemos factorizar
el t elevado a ese parámetro. Y nos queda lo siguiente. Es lo mismo de decir el t elevado a ese parámetro por la utilidad original. De acá ya sabemos que ese exponente es el que nos da el grado de homogeneidad. Y nos pregunta si ese valor, ese parámetro puede tomar cualquier valor en el problema de elección del consumidor. Sí, no. Hemos visto que si queremos reflejar propiedades homotéticas, puede ser cualquier grado. Entonces, luego vamos a ver a lo largo del ejercicio de que ese parámetro se simplifica, así que no afecta en nada el problema del consumidor. Entonces, creo que en el siguiente vamos a ver cómo se elimina ese parámetro. Y la B nos pide hallar la relación marginal de sustitución. Recordemos que es la utilidad marginal de x1 entre la utilidad marginal de x2. Entonces nos queda derivar. Derivamos la función respecto a x1. Luego derivamos lo que está dentro de todo ese, dentro de los paréntesis, no de los corchetes. Igual forma para la utilidad marginal x2. Y si operamos todo eso, nos sale la relación de preferencias multiplicado por la relación de cantidades elevado a la 1 menos la elasticidad. Eso lo dejamos un rato y vamos a la C. No es de la C, perdón, la C. Vamos a la C que nos pregunta la interpretación de esa elasticidad de sustitución. Entonces, el parámetro de sustitución nos indica cuán fácil es sustituir un bien por otro. Entonces, asumamos que ese parámetro es igual a 1. Si es igual a 1, nuestra expresión se transforma en la siguiente. Entonces, eso es básicamente una combinación lineal de cantidades que daba origen a preferencias por los bienes o que los bienes eran sustitutos, ¿no? Entonces es muy fácil reemplazar x1 por x2 porque es una combinación simplemente lineal. Entonces mientras más cerca ese parámetro sea 1, se acerca más a sustitutos perfectos. Y si se acerca al menos infinito, quiere decir todo lo contrario, ¿no es cierto? Si se acerca a menos infinito, porque sabemos que ese parámetro, según la condición, solamente puede estar entre menos infinito y 1, resulta que se acerca o que los bienes empiezan a asemejarse a complementos.
ese parámetro, esto es tiende, no es igual, tiende. Mientras tiende a menos infinito, se comporta como complementos. Y ese parámetro no puede ser 0, pero sí puede acercarse a 0. Cuando se acerca a 0, las preferencias se comportan como una cobdubles. Entonces, la función CES es una generalización de las funciones lineales, las funciones mínimo y las funciones cobdubles. Sabemos que los sustitutos son lineales, los complementarios son mínimos, funciones mínimos, y las comunes que usualmente utilizamos son cobdubles. Entonces, con esa función podemos representar esos tipos de bienes, un gran rango de bienes. Es bastante útil saber optimizar esta función CES. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si tenemos en este eje los valores... Dime. Creo que han hablado en el chat. ¿Y por qué dice que no puede valer 0? Ok, entonces si no puede valer 0, vayamos acá. Si vale 0, las cantidades elevadas a la 0 sería 1, ¿cierto? Nuestra expresión sería alfa 1 más alfa 2. Eso quiere decir que es una utilidad que no depende de las cantidades. No tiene sentido. Y además, si vemos esta parte, es una utilidad que no depende de cantidades, y peor aún, en el exponente, cualquier parámetro entre 0 es infinito, ¿no? Así que no hay una solución cuando ese parámetro es igual a 0. Como no hay solución, nunca puede llegar a ser a 0, pero sí se puede acercar a 0. Y mientras más se acerca a 0, toma la forma de una cobdubles. Si quieren comprobar cómo se comporta una cobdubles, tendríamos que aplicar, ¿dónde está? A toda esta expresión, un límite cuando se acerca a 0, aplicamos un límite a todo esto, y al momento de operar va a salir una cobdubles. En ese momento no lo podemos comprobar, pero en cualquier libro haces la comprobación. Que cuando aplicas el límite, cuando el parámetro se acerca a 0, se forma una cobdubles. Entonces tenemos ese parámetro desde menos infinito hasta 1, pero no puede ser 0. Cuando toma el valor de 1 es perfectamente sustitutos perfectos. Cuando está a este extremo, sustitutos, perdón, perfectos. Si está en ese tramo, son complementarios. Si está en ese tramo, son sustitutos. Y en este vecindario, toma la forma de una cobdubles. Sabiendo eso, pasamos a la parte D. En la parte D nos preguntan, plantea el problema. Entonces, el problema del consumidor es maximizar su utilidad, que en este caso tiene la forma CES.
limitado por la restricción de su presupuesto. Nos dice que identifiquemos las endógenas. Endógenas son las que, sobre las que toma decisión el consumidor, en este caso la cantidad de bienes. Las exógenas son las que no pueden ser modificadas por el consumidor, en este caso el ingreso no se puede modificar en el corto plazo, y menos los precios que son de mercado. Y los parámetros, que también son exógenas, pero los separamos en este caso. El parámetro de sustitución, perdón, de sustitución es este, y el de grado de homogeneidad, que es este. Y las preferencias relativas por cada bien. En la E nos piden las condiciones de optimización, podemos plantear el lagrangiano, pero como ya sabemos que la condición nos va a salir al final que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios o al precio relativo, eso también se puede leer como precio relativo del bien 1 con respecto a X, con respecto al bien 2. Pues usualmente en este caso, en algunos cursos van a asumir que P2 es 1. En este caso todavía estamos no haciendo eso. Pero si ven en algún libro de frente, algunos libros de frente lo transforman con P2 es igual a 1. Entonces, P1 entre P2 es el precio relativo del bien 1 con respecto al bien 2. Entonces, la relación marginal de sustitución ya la teníamos acá. La única condición o expresión que no estamos utilizando es la restricción presupuestaria. Así que ahora es momento de usarla. Entonces utilizamos esta con esta, las combinamos o reemplazamos esta en esta, y con ello ya tenemos una primera función de demanda. Entonces acá podemos, antes de reemplazar, podemos despejar x2 o x1. En este caso despejemos x2. P1 entre P2 por la relación de preferencias. Con eso ya podemos reemplazar acá. P1, X1 más P2 por toda esa expresión. Seguimos operando ahí. Podemos operar P1, X1. ¿Podrías volver a la otra parte? Sí, ¿a qué? Exactamente acá. Ok. Entonces, con la condición de relación marginal de sustitución igual al precio relativo, dijimos que una opción es plantear el lagrangiano de vuelta. Lagrangiano es igual a la función objetivo menos el lambda por i menos P1 por X1 menos P2 por X2. Pero la otra, como ya sabemos cuál es el procedimiento, es ir de frente a la condición. La condición nos dice que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Entonces ya tenemos la relación marginal de sustitución que la llamamos en la parte A. No, en la parte B. En la parte B hallamos que esta expresión que estoy marcando en negro es la relación marginal de sustitución. Toda esa expresión nos da una relación entre
A un lado está la relación de cantidades, es decir, X2 entre X1, y al otro lado está la relación de precios. Lo que podemos hacer es poner el X2 o el X1 en función a todo lo demás. En este caso lo que estoy haciendo es poner el X2 en función de precios y el X1, pero eso no se le puede llamar una función de demanda, porque una función de demanda solamente depende de los precios y parámetros. En ese caso el X2 está dependiendo del X1, no es una función de demanda. Pues para salvar eso, utilizamos la única condición que nos falta. La única condición que no hemos usado hasta ahora es la restricción presupuestaria. Entonces, esa condición que sacamos la reemplazamos en la restricción presupuestaria. Entonces, P1 por X1 más P2 por X2. X2 lo tenemos esa expresión. Entonces, nos queda operar para dejar a un lado a X2 y al otro lado los parámetros y los precios. Entonces ahí nos queda despejar. Entonces podemos multiplicar el primero. Voy a traer acá esto ya para que sea más fácil. Ya, operamos ahí. Entonces tenemos P1, X1 más P2 por P1 entre P2 si queremos factorizar P1 por X1, que nos queda 1. Luego sacamos todo esto. P1 tendríamos P2 menos, a ver, si no me equivoco, es así. A ver, déjame revisar. P1, 1, P2. Ya está bien, si factorizo me sale eso. Entonces, ustedes con más tranquilidad despejan, comprueban si está bien despejado. Entonces, P1, X1. Toda esta parte es álgebra, solamente despejar. Puede ser un poco tedioso, lo entiendo. Tampoco es necesario que hagan el despeje más limpio posible. Si lo dejan, por ejemplo, en ese caso, si despejo X1 y lo despejo así, simplemente estoy pasando a dividir. Si, por ejemplo, ese despeje no está tan fino, ahí todavía podría operar algunas cosas y simplificar la expresión, pero tampoco no es un curso de álgebra, es un curso de economía, así que si lo dejan ahí, está suficientemente bien. Y está suficientemente bien porque lo que nos está dando es la relación o bueno, lo que nos está dando es el X en función del ingreso y de los precios. Entonces, si logran despejar el X1 a un lado
y los precios del ingreso al otro lado, y es suficiente. No necesitan operar hasta llegar a la expresión más fina. Entonces, de modo equivalente, también nos va a salir un x2. Si nos damos cuenta, esta expresión de maximización sería indiferente si cambiamos el x2 por el x1, ¿no? Podemos acá cambiar el x2 en 1, 1, 2. Entonces es indiferente cambiarlo. Entonces es como si fuera el x1 y el x2 se comportan igual. Nos podría hacer lo siguiente. En lugar de operar de vuelta, simplemente sé como son muy parecidas. La demanda también va a ser muy parecida. Entonces yo espero que la demanda del bien 2 va a tener la siguiente forma. Simplemente estoy cambiando el precio 1 por el precio 2 y al revés, ¿no? El precio 2 por el precio 1. Eso sería posible, por ejemplo, si tendría acá un logaritmo. No, ahí sí no sería posible porque el comportamiento del x2 y del x1 es distinto. Pero como acá el comportamiento es igual para x1 y x2, entonces puedo asumir o puedo interiorizar en mi cerebro de que la expresión va a ser muy similar, solamente van a intercambiar los precios. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita, o los últimos minutos de álgebra, no se preocupen mucho, es solamente practicar. Lo que importa es que capten la intuición, más o menos. Entonces, la parte más interesante viene en lo siguiente. Y en la G nos dice qué pasa con el problema si el parámetro de elasticidad es igual a 1. Y ya vimos que si el parámetro era 1, íbamos a hablar de sustitutos perfectos. Entonces, por ejemplo, o sea, si operamos, sale esto. Reemplazando ese parámetro por 1, transforma nuestra función de utilidad de la siguiente forma. Y sabemos que el problema se optimiza cuando la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. La relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2. Si operamos todo eso, nos sale utilidad marginal de x1, sería 1 entre todo esto. No es elevado solamente al, no sé cómo se dice eso, lo que está ahí en el exponente de la utilidad. Ajá. No es eso, no era eso sobre P. Entonces sería al revés. Así. Ese sería el correcto. Sí. Sí, ya, perfecto. Si no, no lo vi ahorita. Ya, genial, gracias. Entonces tenemos acá, borramos esto. Esto sería así. Y tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis. O del corchete, no sé cómo se dice la cosa. Y lo mismo para la utilidad marginal de x2. Eso también sería se va todo esto, se va todo esto. Y tenemos que la relación marginal de sustitución no está dependiendo de la relación de cantidades, solamente está dependiendo de la relación de los parámetros de preferencia. Entonces, cuando tengamos una expresión donde no depende
donde la relación marginal de sustitución no depende de la relación de cantidades, estamos hablando de sustitutos perfectos. Entonces, con esa condición no puedo resolver el problema, ¿no es cierto? Porque no puedo despejar un x1, un x2, porque no están ahí. Entonces, la forma de solucionar ese caso, como ustedes recuerdan, era más fácil resolverlo visualmente. Entonces teníamos nuestra restricción acá, nuestra restricción presupuestaria, y teníamos que nuestra curva de indiferencia también eran lineales, es decir, eran así. Habían tres opciones, ¿no? Que fuera una solución de esquina acá, una solución de esquina acá, o que fuera todo el conjunto de soluciones que están sobre la recta presupuestaria. Y eso dependía de comparar entre la pendiente, ¿cuál era mayor? ¿La pendiente de la restricción presupuestaria o la pendiente de la curva de indiferencia? En ese caso lo que tendríamos que comparar era esta pendiente, que es la restricción presupuestaria, y esta pendiente, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Y luego en la H nos hablan sobre qué pasa si ese parámetro de elasticidad tiende a 0. Vayamos de vuelta a la relación marginal de sustitución. Sabemos que la relación marginal de sustitución que hallamos en la parte B tenía esa forma. Si asumimos que el phi vale, que ese parámetro de elasticidad vale 0, entonces este 0 ya no tenemos 0, solamente está elevado a la 1. Esta expresión ya es más similar a una Cobb-Douglas, una solución Cobb-Douglas, que seguro van a ver creo en el ejercicio 6. Entonces, una Cobb-Douglas van a ver que la relación marginal de sustitución es simplemente la relación de cantidades multiplicado por las preferencias. ¿Qué pasa cuando ese parámetro tiende a 0? Tiene una forma Cobb-Douglas. Y en la I nos dice qué pasa si ese parámetro tiende a menos infinito. Ya lo dijimos antes, ¿no? La función de utilidad toma la forma de mínimo. En este caso, toma la función de mínimo porque es un reflejo de que son bienes complementarios. Una pregunta. Dime. ¿Cómo hallo la RMS cuando P tiende a 0? Cuando P tiende a 0, ¿recuerdas que en nuestro ejercicio general, o sea, acá atrás en la B, en el ejercicio donde no asumíamos qué valor tomaba este parámetro, nos salía que la relación marginal de sustitución era esta? En esa expresión, si reemplazamos ese valor de sustitución por 0, simplemente el x2 entre x1 está elevado a 1. Ya. Ya. Entonces, la 6 queda para ustedes, que es exactamente la Cobb-Douglas. Cuando alguien en la Cobb-Douglas en la 6, van a ver que la relación marginal de sustitución siempre va a ser la relación de cantidades elevado a la 1 y multiplicado por quizás una relación de precios, de preferencias. Entonces va a ser esto multiplicado por algo más, por una constante más. Entonces, siempre que esa relación de cantidad esté elevado solamente a la 1,
es una solución de Cobb-Douglas. Y para eso es la 6, para que comprueben eso. En la 6, su relación marginal de sustitución va a salir eso. Entonces pasamos a la 7. Y en la 7 nos habla de... A ver, está bastante largo. En la 7 nos dice, Toribio es un consumidor británico que para protegerse del frío utiliza guantes de lana. Curiosamente, en la zona de la ciudad donde vive, los guantes no se ofrecen por pares, sino que la tienda las vende por separado. Vende guantes derechos y por otro lado vende guantes izquierdos. Si Toribio tiene utilidad solo si consume un guante derecho y un guante izquierdo, es decir, en pares, modele la función de Toribio. Entonces, acá estamos evidentemente ante un problema donde los bienes, que es guantes izquierdos y guantes derechos, son complementarios, ¿no es cierto? Ya habíamos adelantado que para modelar bienes complementarios se tenía que utilizar la función mínima. La función mínima dice lo siguiente. Tenemos dos bienes, izquierdos y derechos, y ambos están multiplicados por, mejor le ponemos A1. Ese A1 y A2 son los equivalentes al alfa 1 y al alfa 2 del ejercicio anterior, que nos decía la preferencia relativa por cada uno de los bienes. Entonces, si A1, pongamos este ejemplo, si por ejemplo A1 y A2 toma el valor de 1, eso quiere decir que por cada una unidad del bien izquierdo tengo que consumir un bien del derecho. Si fuera 1 y 2, tendríamos lo siguiente. Entonces, si ese A1 tomaría el valor de 1 y ese A2 tomaría el valor de 2, quiere decir de que por cada guante derecho debería consumir dos guantes izquierdos. Si, por ejemplo, fuera 3, eso quiere decir que por cada guante derecho debería consumir 3 guantes izquierdos. Entonces, ese A1 y A2 lo que nos dan la información de que en qué relación deben estar las cantidades para que sean complementarios. Entonces, como estamos hablando de guantes, la relación tiene que ser 1-1, ¿no es cierto? Entonces, ese A1 y A2 tienen que ser 1. Entonces, queda así. Entonces, en la calificada puede venir un ejercicio parecido. Les dice, por ejemplo, Toribio necesita consumir, no sé, vasos de café y panes. Por cada vaso de café tiene que comer 2 panes. Entonces, ahí tienen que ver qué valor toma A1 y qué valor toma A2. En ese caso, como son guantes y son pares, simplemente es 1-1. En la parte A es simplemente eso, modelar la función. En este caso la función es un mínimo con parámetros A1 y A2 iguales a 1. En la parte B nos dice plantea el problema de optimización. Entonces el consumidor siempre busca maximizar su utilidad que sea en función del consumo del guante izquierdo y del guante derecho, sujeto a la restricción presupuestaria. Podemos plantear el lagrangiano, pero ¿cómo planteamos el lagrangiano? Es imposible, ¿no? Entonces, en ese caso, una función mínimo no se puede resolver con un lagrangiano. Entonces, la manera más fácil o más intuitiva es verlo gráficamente. Ponemos un gráfico, podemos decir que a un lado está el guante izquierdo, al otro lado el guante derecho. En este caso, asumamos que en este eje está el derecho, en este eje el izquierdo. Hacemos la recta presupuestaria. Para graficar la recta presupuestaria,
ponemos al izquierdo a un lado, perdón, acá estamos utilizando dos i's. Entonces, este i de ingresos vamos a ponerle m. M va a ser ingresos. Para graficar la restricción presupuestaria, lo que tenemos que hacer es despejar el i. Entonces tenemos, sería precio del izquierdo más precio del derecho es igual a m. Entonces despejamos esta expresión en función de i. Sería m menos P2 entre i. Para graficar tenemos que el intercepto acá es m entre P1 y con pendiente menos P2 entre P1. Sabiendo eso, podemos graficar ahora. Ya graficamos esto, ahora graficamos la función mínimo. Para graficar la función mínimo, lo que tenemos que hacer es igualar los argumentos. Igualamos el primer argumento por el segundo argumento. Y eso nos da una relación de que i entre m es igual a 1 entre 1. Como ya dije, eso quiere decir que por cada izquierdo, este es d, perdón, por cada izquierdo necesito un guante derecho. Eso quiere decir de que si acá tengo un 1 y acá tengo un 1, este es el vértice de una curva de indiferencia. Acá tengo un 2 y acá un 2. Acá tengo otra curva de indiferencia. Entonces yo maximizo en este punto. Cuando toca el vértice, a mi restricción presupuestaria. Entonces acá está mi óptimo de D y mi óptimo de I. Entonces si ya sé que I es igual a D, eso lo puedo llevar a la restricción presupuestaria. Precio 1 por D más precio 2 por D es igual a E. Puedo despejar D. Y eso quiere decir que mi demanda por guantes derechos es M entre P1 más P2. Y de manera equivalente, para el guante izquierdo, es lo mismo. Pues mis demandas marshallianas por guantes derechos e izquierdos siguen de esa forma. Si reemplazo los valores de M que me dan en el ejercicio me dice que M es igual a 120, me dice que el precio del guante izquierdo es 20 y el precio del guante izquierdo, que el precio del guante izquierdo y el guante derecho son iguales a 20. Entonces, derecho va a ser igual a 120 entre 20 más 20, 3. Izquierdo va a ser 120 igual, 120 entre 20 más 20, 3. Mi elección óptima está en 3. Con eso resolvemos la parte B, la parte D, donde nos pide demandas marshallianas, tenemos acá. Y también respondemos la E, que nos pedía la elección óptima, que es 3 derechos y 3 izquierdos. Y lo que nos faltaría sería la parte C, que nos pide la relación marginal de sustitución. Lo vamos a graficar. Una pregunta, en la anterior, ¿qué hiciste? Reemplazaste los precios y el ingreso, ¿no? Sí, en el ejercicio nos dice que los precios es 20 para cada guante y que el ingreso es 120 en total. ¿No es 120 el ingreso? M es igual a 120 y P1 es igual a P2 es igual a 20. ¿Cierto? No, ahí dice 2. ¿O no? Sí, dice 2. P1, 2, P2, 2. Ah, si es 2, a ver. Tienes razón, es 2. Entonces, si es 2, acá tendríamos D es igual a 120
entre 2 más 2 sería 30. Igual izquierdo sería 120 entre 2 más 2, 30. No sería 3, sino sería 30. Sería 30 guantes izquierdos, 30 guantes derechos. Yo juraba que eran 20. Pero bueno. Ya está bien. Entonces, en la C nos pregunta la relación marginal de sustitución. Entonces, como la relación entre izquierdos y derechos es 1, ya dijimos que cuando acá es 1, acá es 1, acá tenemos una curva de indiferencia. Creo que ya lo hicimos en la clase pasada, pero dijimos que en el vértice no está definida la relación marginal de sustitución, porque no hay una pendiente definida ahí, no es derivable en ese punto. Así que la relación marginal de sustitución cuando I es igual a D no está definida, no definida, pero sí podemos hallar cuando el izquierdo es mayor al derecho o cuando el derecho es mayor al izquierdo. Entonces, veamos. Empecemos por este. Cuando el derecho es mayor al izquierdo. Eso quiere decir, si teníamos acá el D y acá el I. Este punto, por ejemplo, en el A, tenemos 6 derechos y un izquierdo. Entonces, los derechos son mayores a los izquierdos. La relación marginal de sustitución era el diferencial de los bienes, ¿no? ¿Qué bien iba primero? Primero iba el diferencial del bien que estaba en el eje vertical y luego la variable o el bien que estaba en el otro eje. Entonces, en ese caso, el diferencial de Y es 0, porque tanto para A y para el vértice, el Y es 1, acá es 0, y el diferencial de D es 6 menos 1, sería 5, estamos en 0. Entonces, para todos los puntos donde el derecho es mayor al izquierdo, la relación marginal es 0. Si vamos a un punto B, donde el izquierdo es mayor al derecho, la relación marginal de sustitución es también de esta forma. Supongamos acá 5. Como ambos, como en B y en V, o sea, en el B y en el vértice, los derechos, en la cantidad de guantes derechos es 1, diferencial de D es 0, y el diferencial de I en este caso es 5 menos 1, 4. Entonces ahí estamos hablando de que es menos infinito. Pues con eso resolvemos la C. Ya resolvimos. ¿Allí no sería más infinito? Eh, Porque la RMS no se puede ver en negativo, creo. claro, tenemos que multiplicar acá en negativo. Esto por negativo. Claro, en valor absoluto sería más positivo, más infinito. Exacto. Entonces ya tenemos la relación marginal de sustitución en los 3 tramos. En el tramo donde izquierdo es mayor a derecho, donde derecho es mayor a izquierdo y unos son iguales. En la D nos piden función de demanda, que ya la hallamos. La E nos pide la elección óptima y graficarla, que ya la hallamos. Y en el último ejercicio que nos queda es la función de utilidad, donde está combinando el logaritmo y una función lineal. Entonces, vamos a la 8. En la 8 es interesante porque está combinando dos tipos de funciones. x2 más el logaritmo de x1, y nos dice además que el precio de 1, del bien 1 es 1, el precio del bien 2 es 1,5 y los ingresos son 100. La parte A nos pide plantear el problema de optimización. Sabemos que el consumidor siempre va a buscar maximizar su utilidad que depende de dos bienes, pero siempre va a estar limitado a la restricción presupuestaria.
Nos piden identificar las variables endógenas y exógenas. Endógenas, y dijimos que son sobre las cuales puede decidir el consumidor. En este caso decide cuánto consumir del bien 1 y del bien 2. Y las exógenas son las que no están, que el consumidor no las puede modificar. En este caso el ingreso no la puede modificar a corto plazo. Y tampoco los precios de mercado. La parte B nos pide hallar las condiciones de primer orden. Podemos plantear la Lagrangiano, que es la función objetivo, más el Lagrangiano por el I, en este caso el ingreso, que es M, menos lo que gasta en cada bien. Empezamos derivando respecto al x1. Derivada del logaritmo es el inverso. Acá tenemos luego derivada del Lagrangiano respecto al bien 2. 1 menos... Ya tenemos las dos condiciones. Y bueno, también podemos hacer otro, ¿no? Respecto al lambda. Ya tenemos las condiciones y en la parte C nos piden las funciones de demanda. No, elección óptima. Bueno, empezamos con las funciones de demanda. Queremos hallar las demandas. Para eso combinamos nuestras condiciones de primer orden. Una condición de primer orden nos decía que el lambda es igual a 1 entre P1x1. La otra condición nos decía que el lambda es igual a 1 entre P2. Y la otra condición nos decía que el ingreso es igual a el gasto en ambos bienes. Entonces combinamos estos dos. Nos sale que 1 entre P2 es igual a... En esa expresión tenemos solamente el x1, no hay el x2. Así que podemos despejar el x1. Y como ese x1 ya está en función de los precios, podemos decir que esa es la demanda parcialiana del bien 1, que como vemos depende solo de los precios, no depende de los ingresos. Y ahora utilizamos la condición que nos falta utilizar, que es esta. Reemplazamos la demanda parcialiana de x1 en la restricción presupuestaria y tendríamos lo siguiente. Despejamos el x2, que es el que nos interesa. Tendríamos m entre p2 menos 1. Y como ese x2 solamente está en función del precio y el ingreso, podemos decir que es la demanda marginaliana del bien 2. Entonces, vemos que la demanda del bien 2 sí depende del ingreso y el precio del x2, mientras que la demanda del bien 1 solo depende de precios. Con eso ya podemos hallar la elección óptima. La elección óptima simplemente reemplazar en esas demandas los valores numéricos de los precios y del ingreso. Entonces, la elección óptima para el bien 1 es precio 2 entre precio 1. Precio 2 es 1,5 entre 1. 1,5. Y la elección óptima de bien 2 es el ingreso, en este caso 100, entre el precio 2, que es 1,5. Todo eso menos 1. Y eso nos sale que es 65.6. La elección óptima es que consuma 1,5 del bien 1 y 65,6 del bien 2. Antes de graficar, pasemos a la parte E, para graficarlo en uno solo. En la parte E nos dice, nos dice que el precio de la harina a nivel internacional ha subido, y al ser la harina un insumo tanto para el bien X1 y el bien X2, el precio de estos bienes también va a subir y se duplica el precio.
Entonces nos pone nuevos precios. Los nuevos precios son P1, que antes era 1, ahora es 2. Y P2, que antes era 1,5, ahora es 3. Y nos pregunta cómo cambia la elección óptima. Simplemente regresamos a nuestras demandas, pero ahora con nuevos precios. El nuevo precio, acá ponemos prima, le ponemos precio. Como son nuevos precios, le ponemos prima. Entonces, precio del 2, precios, acá prima, sería 3 entre 2, 1,5. Vamos a la demanda del bien 2, que era M entre precio 2 menos 1. El precio 2 ha cambiado, le ponemos prima. El ingreso, que es M, no ha cambiado, sigue lo mismo. Entonces sería 100 entre 3 menos 1, sería 32,33. Si nos damos cuenta, la elección óptima del bien 1 no ha cambiado, sigue siendo 1,5. Antes y después del cambio de precio sigue siendo 1,5. El único que cambió es la elección óptima por el bien 2. Sabiendo eso, grafiquemos. Ponemos a un lado x1, al otro lado x2. Nuestra restricción presupuestaria. Recordemos que inicialmente la restricción presupuestaria estaba conformada por el precio 1. El precio 1 inicialmente era 1. Luego el precio 2 inicialmente era 1,5. Y el ingreso era 100. Eso no cambió. Entonces, si queremos graficar la recta presupuestaria, despejamos x2. X2 sería en este caso. Los bienes no siempre se dan en, una pregunta acá de Rick, los bienes no siempre se dan en porciones enteras. Depende de qué bien. Si hablamos, por ejemplo, de kilos de azúcar, no necesariamente puedes comprar un medio kilo, un tercio de kilo. Así que no es necesario que sean enteros, no te preocupes. Entonces, continuamos con esto. Entonces sería 66,6 menos 2/3 de x1. Entonces, la restricción presupuestaria inicial cortaba al eje acá, 66,6, y tenía una pendiente de menos 2 entre 3. Pero la restricción cambió luego. Entonces luego la restricción presupuestaria cambió a otros precios. Entonces 2x1 más 3x2 es igual a 100. Para dibujar la restricción despejamos x2, que nos saldría 100. Vamos a ponerlo de frente porque no hay espacio. Entonces sería acá 100 entre 3, 33,3 menos 2/3 x1. Entonces la nueva restricción sería la siguiente. 33 corta acá en 33,3 y tiene la misma pendiente. Si tiene la misma pendiente, quiere decir que la restricción inicial y nueva son paralelas, ¿no? Esta paralela a esta. Tiene la misma pendiente, menos 2/3. Dibujando dibujando acá, mi óptimo inicial era 65,6. Este era mi óptimo inicial, mi óptimo A. Y mi
X2 era, no, perdón, X1 era 1,5. Y resulta que mi nuevo óptimo ahora es 1,5 del bien 1 y 32,3 del bien 2. Mi nuevo óptimo es el B. Y eso quiere decir que mi curva de indiferencia se movió de acá hasta acá. Y es interesante, ¿no? Porque hemos visto que nuestras demandas del bien 1 no dependía de los ingresos, solamente de la renta. Y la demanda del bien 2 sí dependía de los ingresos. Y eso ha llevado a que, eh, a pesar de que cambió los precios, de una forma se duplicó en ambos casos, el consumo del bien 1 se ha mantenido constante y el consumo del bien 2 sí, sí se ha reducido. Entonces pueden pensar un ejemplo de qué bien sería el X1, un bien que a pesar de que se muevan los precios sigas consumiendo lo mismo. Por ejemplo, la sal. La sal, aunque se duplique el precio de la sal, igual vas a comprar una cantidad de sal. Es indiferente. Entonces, ese tipo más o menos de bienes del X1. Se redució la restricción, se redució el conjunto presupuestario y aún así estoy consumiendo lo mismo. Esa es la parte E y eso es todo por hoy. ¿Tienen preguntas, chicos? Sé que esta dirigida es bastante larga, pero la idea era de que tengan noción de que hay bastantes tipos de funciones de utilidad y cómo resolverlas cada una de ellas. Porque estas funciones, Stonegeri, Cobb-Douglas, la CES, lineal, mínimo, se van a repetir infinidad de veces durante este curso y durante toda su carrera, así que tiene que estar bastante claro. Una consulta, más o menos cómo va a ser la PC1. ¿Va a ser Allá, para escribir y tipo mandar en un formato o es como para eso depende, marcar? eso depende de la pregunta que les voy a hacer ahorita. Todos ustedes tienen la posibilidad de sacarle una foto a la resolución en un papel que hagan. Si todos me dicen que sí, el tipo de examen va a ser, les mando unos ejercicios, unos 3 o 4 ejercicios, tienen un tiempo para hacerlo y después toman foto y lo suben como tarea al Paideia. Si alguno me dice que no puede hacerlo porque no tiene cámara o tiene algún problema para ello, la otra opción es que sea un examen no de 4 preguntas, sino un examen mucho más extenso y súper teórico. Entonces esas las dos opciones. Una que sea para resolver con 4 preguntas que la puedan subir en fotos y la otra es que sea súper teórico y muy largo si en caso alguno no puede subir fotos. Entonces ahorita somos acá 16. ¿Los 16 pueden subir fotos o hay alguno que me diga que no puede tomarle foto a su resolución? A ver, si hay alguno que no puede, dígamelo ahora. Creo que sería mejor que no puede que diga no, porque todos vamos a decir Mm, sí. a ver, si veo uno, hay uno por ahí. Entonces, si no hay uno, entonces quedaría con 4 preguntas para resolver. Y bueno, igual tengo que preguntar a la otra comisión. Así que supongo que a las 12 que acabo con la otra comisión ya sabré si todos pueden con fotos o no. Entonces, la estructura de un examen, de una calificada 1 del curso, es básicamente una pregunta sobre demandas marshallianas, una sobre preferencias, una sobre restricciones y una como libre, más o menos eh, nueva, que el tema todavía no es. Pero siempre viene una de demandas marshallianas, una de preferencias, una restricción presupuestaria y una que puede estar un comodín por ahí. Así que aprovechen esta calificada porque en realidad no se ha avanzado mucho, hemos llegado solo a demandas marshallianas.
otros horarios que están un poquito más adelantados. Así que creo que esa va a ser la calificada más fácil de todas. Yo tengo hasta el miércoles para subirles los solucionarios y se los voy a subir. Hoy día le voy a mandar a la profesora los solucionarios y ella los tiene que revisar si hay errores o hay cosas que faltan aclarar y de ahí se los mandamos a ustedes. La dirigida 1 no es tan importante porque es como un repaso general de matemáticas. Las que sí pesan para la calificada es la dirigida 2 y la dirigida 3. O sea, si yo tendría que elegir, tendría tiempo limitado, si estaría restringido por mi tiempo, dedicaría más tiempo a la 2 y a la 3. La 1 no. Entonces vas a enviar el solucionario de la PD2 nada más y la PD3. Mi prioridad ahorita es las 2. Si logro hacerlo las 2, también se las mando. O sea, se las tengo que mandar sí o sí, pero mi prioridad es mandarles a 2 y la 3. La práctica dirigida 2 y la práctica dirigida 3, ¿no? La 1 también se la voy a mandar, pero no es prioridad para la calificada. Ya. Una pregunta, cuando graficas, ahí en las funciones de demanda marshallianas del último problema que hicimos, Ujú. sería una lineal en el bien 1, Exacto. y en el otro sería una hipérbol, así. A ver, acá estamos en demandas. Sí, claro, sería como la forma típica, la decreciente y convexa al origen. O sea, la Cobb Douglas, es como una Cobb Douglas. Sí, exacto. Ujú. Ya. Sí, Y, buena observación. Sí. y si abajo, o sea, me sale como que P2 es igual a M sobre X2 más 1. El más 1 que está ahí acompañando al X2 me indica algo, o sea, tengo que... No tiene ninguna interpretación ahorita. No. Es como decir, a ver, eh, el X2 es el que da la pauta, es decir, lo que me sobra del X2 es lo que consumo en X1. Ese menos 1 está diciendo eso. Que, por ejemplo, si solamente fuera M entre X2, me estaría diciendo que estoy consumiendo todo mi ingreso en el bien 2. Ujú. Ese menos 1, que es menos un sol, o perdón, ese menos 1 me está diciendo que ese residuo lo tengo que repartir en el bien 1. Ya. No tiene una interpretación exacta. Ya, gracias. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, entonces, igual saben que el jueves tengo asesoría de 4 a 6. En esa hora me pueden preguntar cualquier cosa. En el Paideia hay un link de Zoom para esa hora del jueves. Y yo estoy conectado al Zoom esas 2 horas. Alguien puede entrar al Zoom, me pregunta algo, se retira. Otro puede entrar. O sea, es libre. Así que cualquier pregunta en esa hora. Creo que he dejado de responder un par de correos. Sorry, me han pasado. Los voy a responder ahorita. Ya chicos, nos vemos. Cuídense.